Este panel, cuando lo pensamos, dijimos, bueno, armemos de proyectos icónicos que tiene la Argentina hoy, y la verdad que son dos proyectos, tanto el de Southern Energy para instalar una primera terminal flotante de exportación de GNL, tanto como el Vaca Muerta Sur, que es un proyecto que cuando se materialice le va a cambiar la cara en materia de exportación a Argentina, son recontra relevantes. Entonces, metiéndonos de lleno en esa agenda, si tuvieses que decir ¿dónde está el proyecto de Southern Energy hoy? Acaban de firmar hace 2 semanas un FID, un Final Investment Decision. Ya hay un compromiso de los socios de Southern Energy, Pan American, YPF, Harbor Energy, Pampa y Golar de avanzar con esa inversión. Y después tienen previsto un segundo FID para sumar un segundo barco. Pero quiero entender bien dónde están hoy y cuáles son los temas que te preocupan como líder de ese proyecto, digamos. Bueno, gracias, Nico. Me acuerdo cuando el año pasado que también participé acá, estábamos todavía en la etapa esta inicial, ni siquiera habíamos firmado todavía con Golar los acuerdos definitivos, habíamos firmado unos acuerdos preliminares. El 4 de julio del año pasado firmamos los acuerdos definitivos con Golar, obviamente sujetos a FID. FID sucedió para el Hilli, que es el primer barco, el 1 de mayo, con lo cual salió ahí en varios lados, lo habrán visto, con lo cual... Nada, me parece que sí, el cuento, si querés, lindo para contar de este proyecto es la velocidad por ahí con la que se hizo este proyecto, ¿no? Porque, de vuelta, hace 14 meses, me acuerdo, yo estaba con otra gente visitando el Hilli en Camerún y de ahí a hoy hemos podido firmar esos acuerdos definitivos, sumar socios, me parece que se armó un consorcio, digamos, con YPF, con Pampa, con Harbor, están acá, y Golar muy interesante en cuanto a, digamos, diversidad, productores, digamos, que están comprometidos, que tienen áreas interesantes para aportar. Presentamos la adhesión al RIGI, que la obtuvimos también ahí digamos, a fines de abril. Federico comentó, obtuvimos un permiso de exportación, que me parece que eso vale la pena remarcarlo, ¿no? Porque, digamos, se habla mucho de exportación de gas hoy acá, y me parece que mencionar que hay un permiso de exportación por 11,5 millones de metros cúbicos de gas por día por 30 años es algo inédito para Argentina. Así que nada, me parece que se laburó muy bien ahí con la Secretaría de Energía para poder obtener esto. Y después obtuvieron todos los permisos ambientales en Río Negro, tanto los offshore para lo que es el gasoducto submarino. Este barco está a 5 kilómetros de la costa y el sistema de amarre. Entonces... y después, obviamente, el gasoducto onshore, que es la conexión al gasoducto San Martín, que son más o menos 15 kilómetros de ducto. Entonces, mirando toda esta película, la verdad que habernos tomado casi un año, digamos, en haber realizado todo esto, me parece que es algo súper relevante para Argentina y muy interesante. Sí, ahora viene, vos lo mencionaste, la segunda etapa, que es el segundo barco, que todavía no tiene FID, que se han firmado los acuerdos definitivos, con lo cual hay una serie de cuestiones que se tienen que cumplir de acá a los próximos meses, entre ellas, obviamente, la ampliación del RIGI, porque todo esto está marcado en lo que es RIGI y que es fundamental para este tipo de proyectos, digamos. O sea, sin RIGI esto no hubiese sucedido. Y lo otro fundamental, y ya le paso acá el mensaje a Federico, es que vamos obviamente posiblemente esta semana, entre esta semana y la semana que viene, a presentar una ampliación o un nuevo permiso en realidad de exportación para este segundo barco de casi 16 millones de metros cúbicos, con lo cual estamos hablando de un proyecto casi 6 millones de toneladas, 26, 27 millones de metros cúbicos en total, en régimen 2.000, depende del precio obviamente del GNL, 2.000, 2.500 millones de dólares de facturación o de ingreso, digamos, para lo que es país Argentina. Porque ese proyecto, en la segunda etapa, digamos, el que van a presentar esta semana o la que viene, involucra un gasoducto dedicado, concretamente de Cuenca Neuquina, digamos. Eso, en el momento que tomen la decisión final de inversión, y ¿cuándo te imaginás licitando ese gasoducto, la construcción de ese gasoducto? ¿De qué manera lo están pensando, digamos? Acordate que nosotros inicialmente visualizamos este proyecto como un proyecto estacional, porque era un barco, porque había capacidad excedente, sobre todo en verano. Durante el proceso, obviamente, y el proceso de maduración, digamos, que tiene un poco el proyecto, nos dimos cuenta que al final iba a estar muy apretado en cuanto a números, con lo cual encontramos este otro barco, digamos, para complementar, para darle masa crítica y para, digamos, obviamente justificar un caño. Entonces, hoy, si vos me preguntás qué me preocupa o qué me ocupa, en buena parte del tiempo es esto, es el caño dedicado. Este tema es fundamental para el proyecto. Sin caño dedicado no hay segundo barco y hay medio barco en la primera etapa,
con lo cual de acá a fin de año vamos a estar trabajando para poder lanzar todo lo que es el proceso para tener en el 2028, que es cuando llegaría, acordate que el Gili llega a mediados del 2027. Después tiene obviamente todo su tiempo de lo que se llama de hookup en el sistema de amarre, que lleva un tiempo, todo el sistema de comisionado, que debería ser corto en el caso del Gili porque es un barco que ya opera. Si bien va astillero, va a dique seco, tiene ciertas, digamos, upgrades que se le van a hacer o reformas para aprovechar lecciones aprendidas de lo que ha venido operando en Camerún. La idea ahora es, rápidamente empezar último trimestre del 2027 ya estar comisionado y operando y que el segundo barco llegue en el 28. Para lo cual, obviamente, ahí sí necesitas, con lo cual invierno 28, tener caño dedicado y partir con los dos barcos operando full time. Ahora vuelvo sobre este tema, me parece vital importancia, sobre todo en un momento donde los costos de construcción están caros, no en la Argentina, sino en el mundo. En la Argentina también en dólares, pero en el mundo está complejo todo el tema de la entrega de infraestructura y demás. Pero quiero introducirte, Mauricio, en algún punto. YPF es un actor que transversalmente tiene roles en el midstream de hidrocarburos en todos lados, digamos, o sea, tanto en el proyecto Vaca Muerta Sur, que es el que nos convoca en este panel, pero también en el del Vale, en Norteamérica, digamos, en todos los proyectos también vinculados a lo que pasa dentro de Vaca Muerta. ¿Cómo lo piensan desde YPF, teniendo en cuenta que también ahí hubo todo un reacomodamiento de la organización, digamos, pensada para enfocar ahí, digamos? ¿Qué tal? Buen día. Hola. ¿Escucha? ¿Se escucha, no? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es un gusto, Nico, gracias por la invitación y participar de este panel. Sí, desde YPF tenemos la gran oportunidad de participar de prácticamente todas las empresas de midstream, desde la participación societaria y por supuesto desde la planificación estratégica, ¿no? Esto arrancó hace ya varios años atrás, desde cuando nos propusimos en YPF de generar los cambios estructurales y también regulatorios, o proponer cambios regulatorios que nos permitiesen generar estas exportaciones que hoy están ocurriendo y obviamente en el futuro a mucha mayor escala. En primer lugar, mencionar el trabajo en conjunto que se ha realizado con toda la industria, principalmente en darle lugar a los cambios técnicos que tuvieron como consecuencia de este análisis que hicimos hace ya varios años atrás, dándole lugar, por ejemplo, al Banco de Calidad, que nos permitió justipreciar el aporte de cada uno de los productores a los oleoductos y también permitió, obviamente, generar una filosofía de lo que le llamamos transporte no físico, en el cual distintos puntos de aporte de ese petróleo crudo podían extraerse y pueden extraerse en distintos lugares y sitios que abastecen no solamente a los complejos industriales, sino también que permiten la exportación. Y en primer lugar, la exportación temprana incremental que ocurrió con el oleoducto trasandino, a partir de la reversión que se llevó adelante en Oldelval y que nos permitió, luego de la habilitación del oleoducto trasandino, llegar a las refinerías de ENAP, en donde hoy por hoy prácticamente el 60% del volumen que consumen esas refinerías vienen del crudo no convencional de Argentina. Con lo cual ese es un mérito de la industria y una coordinación y trabajo en equipo y en conjunto junto con las sociedades que formamos parte que nos están permitiendo llevar adelante este sueño del midstream que hoy lo estamos concretando y con mucha más énfasis concretándolo junto con la ampliación del duplicar del Val y con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur. Entrando en el proyecto Vemos, digamos, Vaca Muerta Oil Sur, digamos, el otro día Horacio Marín comentaba que la parte crítica o más crítica del proyecto que él ve, lo ve en la parte marítima, en la parte portuaria, digamos. La construcción del oleoducto está lanzada, ahí tenés 12 estaciones de bombeo, digamos, que también son necesarias para alcanzar la capacidad de transporte que prevé el proyecto. ¿Cómo visualizás esa parte portuaria? O sea, la Argentina hace años que no construye un nuevo terminal de exportación en un lugar como Punta Colorada, donde tampoco tenés un enclave de servicios o de oferta de todo lo que es insumos que necesitas para este tipo de proyectos. ¿Cómo lo están llevando adelante, digamos? Bueno, es un gran desafío todo el proyecto, todo el oleoducto en sí mismo. Lo estamos llevando adelante, obviamente, con empresas locales e internacionales de primer nivel. Estuve vez pasada en Chelforó, en donde ya se estaban montando, estaba la planta de doble junta, estaba la soldadura automática. La verdad es que es un placer ver que empresas locales están llevando adelante un proyecto de tal magnitud y con gran capacidad de integración local. Al mismo tiempo, la parte de onshore y offshore de la terminal es una de las más críticas. Están llegando ya las chapas que están configurándose para poder realizar las primeras partes del parque de tanques, 6 tanques que se van a construir en la costa, que van a permitir luego la exportación y la carga de buques de 1 o 2 millones de barriles de capacidad de evacuación. Y la parte offshore es una de las más desafiantes. Estamos en tiempo.
Lo desafiante significa que hay varias empresas que concurren en forma simultánea para poder llevar adelante este proyecto. Estamos en etapa de licitación, tanto de las monoboyas como del tendido de la tubería marina. La tubería marina ya está adjudicada. Y la parte de lo que es el tendido, hay dos tecnologías que compiten, en la cual una es el de towing, en el cual es construir en tierra y tirar la línea semisumergida para llevarla entre 7 y 9 kilómetros mar adentro. Y la otra es el sleigh, en el cual consiste básicamente en construir la tubería, soldarla e ir desplegándola con un buque especial, que muchos de esos buques están operando en el Mar del Norte, y para con la escala de que tiene este proyecto de corta distancia, por supuesto que es un aspecto desafiante para quienes están concursando. 8 empresas, decía, están actualmente concursando por este proyecto, juntamente con las que nos van a proveer la monoboya. Monoboya que, por cierto, tiene características muy especiales y las estamos adquiriendo de una forma tipo llave en mano, no solamente la parte de la plenum, sino también la parte de encadenamiento y la parte de bases. Se está configurando como una compra única a los fines de ganar productividad, obtener mejor capacidad de entrega y con eso poder mancomunar varias empresas que coexisten y que van a concurrir mismo tiempo y lugar para poder llevar adelante el proyecto. Mauricio, ¿hace cuánto que no se hace un proyecto de este tipo, digamos? O sea, Oiltanking acaba de ampliar su terminal, después vamos a hablar con Guillermo Blanco, digamos, pero en un puerto virgen, si se quiere, como el de Punta Colorada. No, si me haces pensar, aquí en Argentina creo que la última tiene que haber sido la que hicimos ahí en Chubut, ¿no? Creo que debe haber sido la última infraestructura en la cual nos introdujimos Termap mar adentro para poder constituir capacidad de transporte de gran escala, de 1 millón de barriles aproximadamente lo que cargamos en Termap. Aquí vamos a tener la capacidad de poder amarrar buques de 2 millones de barriles, con lo cual nos da una escala suficiente para poder llegar a mercados muy competitivos, el asiático fundamentalmente, que demanda y que tiene apetito por buques de mayor escala, por supuesto, para alimentar a sus complejos industriales. Para entender un poco, digamos, el negocio, sí, digamos, de la terminal, de la nueva terminal, vos vas a poder gestionar este tipo de barcos que te permiten transportar mucho más petróleo de lo que estás transportando hoy con un... en términos de tarifa, de transporte y demás, ¿cuánto más competitivo es o crees que pueden ser una vez que este proyecto esté materializado, digamos? El proyecto es competitivo básicamente por la escala que va a ganar. Estamos en el orden de los 550.000 barriles y el oleoducto tiene la capacidad de llegar con un 10% más de inversión a los 700.000 barriles. Hoy tenemos 7 socios, esperemos que se sumen algunos más, debido a que el proyecto ya está mostrando capacidades de delivery en materia de ejecución. Y con los 550.000 barriles vamos a poder cargar buques de prácticamente 2 millones de barriles, y eso nos da una economía de escala significativa. Digamos, el costo de los buques en lo que refiere a la contratación, entre 2 y 3 dólares por barril menores de lo que tenés cuando contratás un Suezmax, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa posición nos encontramos, creo que, en un nivel de competitividad de escala mundial, y nos va a permitir alcanzar mercados con un precio muy, muy competitivo por la escala de los buques, pero fundamentalmente por la competitividad que le va a tener el midstream. Tengo una última y vuelvo a Rolo, digamos, porque quiero entender mejor el tema de LNG, pero de vuelta, Marín decía la semana pasada o la anterior que probablemente en junio se anuncie este proyecto, se cierre el Project Finance, digamos, por 1.700 millones de dólares para financiar parte del proyecto. De vuelta, si tengo que pensar hace cuánto que Argentina no cierra un Project Finance de ese tipo, más de 20 años debe ser. O sea, ¿qué dificultades le ves? Y de vuelta, a mí me parece interesante preguntar esto porque a veces pensamos de proyectos y los fundamentos están, pero si después, lamentablemente, el país no puede conseguir tasas competitivas, cuando le pones una tasa de descuento al proyecto no cierra, digamos. Entonces, ¿cómo ves esa parte de conseguir ese financiamiento para el proyecto? El equipo de CFO de YPF, juntamente con los socios que han estado en Estados Unidos en una ronda de trabajo junto con los bancos que van a financiar el proyecto, creo que prácticamente está logrado. Esto a fin de mes deberíamos tener alcanzado el Project Finance, cerca de 1.700 millones de dólares, junto también con algún aporte local de fondos. Vamos a lograr financiar el 70% del proyecto. Yo creo que esto ya es una realidad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, con el aporte que están realizando hoy los 7 socios, ya se está concretando en el campo lo que pude apreciar desde 2 semanas atrás. Así que, Nico, creo que a nivel de riesgos el proyecto tiene muy bajo riesgo muy poco riesgo de no concretarse, al contrario, es una necesidad de industria, es una capacidad que necesitamos, que la proyectamos hace mucho tiempo atrás, con muchas barreras que hubo que sortear, entre ellas, por ejemplo, una prohibición que había en la provincia de Río Negro y que nos está permitiendo hoy no solamente el Vaca Muerta del Sur, sino también está facilitando los proyectos de LNG.
Gracias a la provincia que está apoyando también este gran proyecto, estos grandes proyectos, creo que estamos en un buen curso y ritmo para llevar adelante no solamente Vaca Muerta o el Sur, sino también los proyectos de LNG a futuro. Totalmente. Rolo, vuelvo ahora con el proyecto de LNG o de GNL, digamos, de Sauder. Cuando a veces está la visión, sobre todo de Buenos Aires, de simplificar o tener una visión medio maniquea ahí, de decir, no, bueno, esto es exportar GNL, te metes en el club de exportadores GNL, no es tan difícil. Y uno piensa, cuando empieza a desgranar o empieza a preguntar a los actores, evidentemente generar toda la comercialización, encontrar los off-taker y demás, debe ser súper complejo. ¿Cuán complejo realmente es eso? El otro día Marcos Purtó decía que tienen firmados NDAs, acuerdo de confidencialidad, con cerca de 30 empresas interesadas, pero ¿cuán difícil es ese proceso de generar confianza de que Argentina puede exportar GNL en 2027, digamos? Vos antes te decía que un tema que me ocupaba mucho era el caño, el segundo tema que también me ocupa muchísimo obviamente es este. Es súper complejo. A ver, sí, tenemos más de 30 NDAs firmados, eso la verdad que no dice mucho, simplemente dice que digamos, hay empresas que estuvieron dispuestas y hay interés. Hemos recibido varias propuestas, digamos, de diferentes players, digamos, y te diría de distintas partes del mundo, digamos, si querés asiáticos, europeos, latinoamericanos, así que un poco, te diría, hay un abanico grande de interesados de distintos perfiles de clientes o de consumidores. Quizás la particularidad que tiene nuestro proyecto es que nosotros no estamos vendiendo como un proyecto tradicional, digamos, si vos vas a hacer un proyecto Greenfield de LNG en Estados Unidos, vas a requerir Project Finance. Exacto. Y vas a requerir contratos, digamos, de 15 o 20 años. Un poco nuestra política, como no estamos requiriendo eso, salvo que quizás, digamos, el tema del gasoducto que es aparte, o que lo estamos viendo, digamos, como aparte ese tema, no estamos visualizando una comercialización de 15 años, estamos más bien con un foco de mercado de corto plazo. Eso nos amplió, digamos, el interés por parte de distintos clientes, pero sí te diría que noto muchísimo interés, mucho interés en Argentina como nuevo punto, digamos, de suministro mundial, sobre todo con los temas geopolíticos y todos los temas que surgen, digamos, de los hoy productores de GNL en el mundo. Tener una opción más está muy bien recibida. Te diría que el tema de cuando planteás cómo está planteado el proyecto, tema RIGI, tema permiso de exportación, ley bases y todo el conjunto, por lo menos de parte de los clientes, no es el foco en no confío en vos, pero me vas a cortar el gas. No está puesta la discusión ahí. La discusión está puesta en el contrato y un poco en ser competitivo con el precio, digamos. Gran parte del foco, obviamente, después tenés la garantía que tenés que darle por si fallás, la garantía que te tiene que dar el otro por si te falla, pero es complejo el contrato más que nada por todo el interfase que tiene y después logístico que tiene el contrato, pero yo te diría que acá la clave es la competitividad que pueda tener el GNL argentino frente a otras alternativas. Y teniendo en cuenta, digamos, esta primera etapa del Gili que no requiere, o sea, ese aprovechamiento de capacidades existentes, más allá de la construcción de este gasoducto de 15 kilómetros y la infraestructura marítima, ¿te tenés confianza de poder tener un precio competitivo para entrar al mercado, incluso en un ciclo que no se ve, digamos? Sí, sí. Vos ves un poco los precios, sobre todo 28-30, ves precios un poco, digamos, cayendo, digamos, las curvas de las proyecciones que hay, te dan GNL, digamos, puesto en Río Negro, más bajo. Pero creemos que estamos ahí, estamos buscando algunas estructuras creativas comerciales para ver cómo, digamos, atender sobre todo ciclos de precios bajos. Sí, al entrar el segundo barco hay sinergia, tanto operativa, porque hoy el Gili es subóptimo en cuanto al almacenaje que tiene. Entonces, si viene un barco a cargar, no puede hacer una carga full, tiene que hacer carga parcial, desamarrarse, estar 2 o 3 días y volverse a amarrar para completar la carga. Todo eso te lleva, digamos, 5 o 6 días. Eso no es competitivo frente a una carga cuando va a Estados Unidos a cargar un tanque directo. Con los 2 barcos solucionás parte de ese problema porque hace carga parcial, se mueve, hace carga parcial en el otro barco y se va. No es el óptimo de los óptimos, pero es, digamos, mejorás digamos, de la situación inicial en la que estamos. Con lo cual yo te diría, estamos buscando estructuras creativas que, sobre todo, que nos mitiguen ese tipo de escenarios de precios bajos con los clientes. Y las hay, digamos, cuando vos hablas con traders, players globales, hay, digamos, inclinación para buscar soluciones, digamos, para digamos, mitigar un poco la volatilidad en el precio, ¿no? Es súper interesante, de hecho aprovecho para recomendar el libro, que la mayoría lo debe haber leído o lo deben conocer, El mundo está en venta, digamos, de un periodista que se llama Javier Blas, un periodista de Bloomberg de energía muy, muy bueno.
justamente contar la historia de los tres de la energía es apasionante ese libro. Cortito, nos quedan 2 minutos para terminar, Rolo, y vuelvo después a Mauricio para darle un cierre. Hablas de estructuras creativas y buscas cómo comercializar GNL, y una parte de la agenda que vamos a discutir en este evento es tratar de que todos los actores puedan decir cómo amplificar el mercado de integración de gas con Brasil o con Chile mismo, digamos. Y ahí tenés el tema de si vas por infraestructura existente o a construir física, digamos, gasoductos, o vas por GNL, que también te da flexibilidad, estacionalidad. ¿Cómo evaluás esto? Y si este proyecto de Southern Energy puede tener un rol justamente pensándolo en el mercado brasileño. Sí, definitivamente. A ver, esto no es que es esto o la exportación regional, es esto y la exportación regional, ¿no? Con lo cual ese es un poco el concepto y creo que, digamos, vas a tener bastante seguramente después y más lo que tuviste antes de lo que es expo regional. Pero básicamente, obviamente, Chile es tratar de maximizar la infraestructura existente, tratar de darle más continuidad, exportaciones firmes de invierno, qué sé yo, tenemos Metanex en el sur, tenemos toda la zona central y el norte de Chile. Obviamente Brasil, la lógica es empezar por donde se está empezando, que es a través de Bolivia, sobre todo en el interrumpible. Hay mucha inversión por hacer, lo comentaba recién Daniel, para ir a algo firme. Southern Energy me parece que es un complemento bueno para Brasil, porque si bien no está hecho o focalizado con el mercado brasilero como concepto, digamos, estratégico de ir ahí, es abrirse al mundo. Definitivamente, por la flexibilidad que requiere Brasil, es una buena alternativa para el complemento, digamos, del gas por gasoducto. Rolo, cortito, lo dejo a Mauricio. Nada, agradecerte, la verdad, que vengas y todos los años poder ver cómo avanza el proyecto es recontra interesante y educativo, digamos. Mauricio, para cerrar, Vaca Muerta Sur, digamos. Decías, la parte portuaria y marítima es la más compleja. ¿Algo más que quieras decir de ese proyecto que es recontra ambicioso? Uno lo sigue todo el tiempo porque querés que se materialice, pero en lo comercialización con productores y demás, ahí en lo contractual, ¿hay que encontrar alguna figura creativa como la que planteaba Rolo en materia de LNG? ¿O no? Ahí ya tenés una escuela. Ya tenemos la parte contractual con cada uno de los socios. Obviamente hay una capacidad incremental que estará disponible para quienes quieran seguir sumándose dentro del proyecto en modo carga. Trabajando siempre desde el punto de vista de la eficiencia desde el punto de vista del financiamiento, del proyecto que estamos llevando adelante, de minimizar los cambios de alcance. El proyecto tiene que estar, buscamos que esté en budget, y fundamentalmente la eficiencia de luego en la operación, ¿no? Todo lo que definamos hoy va a estructurar el funcionamiento y la eficiencia del proyecto futuro, con lo cual el foco lo tenemos puesto en garantizar el mínimo costo posible para los productores que van a cargar este proyecto, obviamente partiendo de sus socios, y también facilitando que todo lo que se invierte aguas arriba tenga su canal de evacuación y de exportación de alta escala, como nos hemos propuesto desde el principio en este gran proyecto. A mí me apasiona, digamos, entender estos proyectos de infraestructura, porque la verdad que ir a verlos y el tendido de una cañería marina es impresionante. O sea, habla del desarrollo, la grandeza que requiere. Lamentablemente siempre en proyectos de infraestructura es como que nos cuesta, pero te comprometemos, Mauricio, para el año que viene. Este proyecto, si no recuerdo mal, está previsto para que la parte mecánica esté lista hacia fines del 2026. Tiene que estar puesto en servicio. Así que te comprometemos el año que viene a ver, para contar bien, ahí ya van a estar cerquita. Así que nada, agradecerle a los dos. Y Rolo, feliz cumpleaños de vuelta. Gracias.